hace muchos años que muchas personas como ustedes y como yo, su servidora, hemos tratado de cambiar la situación, poniéndonos a trabajar con las colonias, con las comunidades, haciendo trabajo de gestión, que muchas organizaciones lo hacen, ¿sí? Pero vemos que no salimos de ese hoyo porque los gobiernos que tenemos, unos y otros, que ustedes ya saben de cuáles estoy hablando, se han empecinado en empobrecernos. Pero ahora no solamente vivimos la pobreza, ahora vivimos la violencia, un flagelo, ¿sí? Que nos ha creado miedo de todo, ¿sí? Nos ha creado ese miedo de salir hasta la calle. Vivimos una situación de inseguridad todos los días, a todas horas. Y entonces, por eso, poco a poco el pueblo se ha estado organizando y se ha decidido a luchar. En los últimos años, las reformas estructurales que el presidente Peña implementó vinieron a darle al traste a los mexicanos. La reforma laboral que quita los derechos laborales a los trabajadores. La reforma fiscal que aumenta los impuestos cada vez a los comercios o a las pequeñas empresas o medianas empresas. Entonces, nosotros, las reformas estructurales, tenemos nosotros que ver de qué manera las vamos a combatir. La reforma educativa, que ustedes están viendo, la situación que están viviendo nuestros maestros, y no solamente en Michoacán, compañeros, también la están viviendo los maestros de Chiapas, los maestros de Oaxaca, los maestros de Veracruz, los de Tlaxcala. La reforma que se acaba de aprobar, la reforma de seguridad interior, que viene a cancelar los derechos de protesta a los mexicanos. Vean ustedes, por eso en Michoacán están siendo los maestros reprimidos, porque no hay quien los pare, no hay una ley que diga que los policías están cometiendo violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya es legal que los ciudadanos salgan a protestar y que lleguen los policías o hasta los militares, ¿sí? Y los golpeen o se los lleven o se puedan meter hasta sus casas. Eso es lo que son las reformas estructurales. Entonces, ante esta situación, a nosotros no nos queda más que organizarnos. Hoy tenemos la oportunidad de organizarnos para tumbar esos gobiernos, esa mafia de la que tanto habla Andrés Manuel. Hoy tenemos la oportunidad de decir ya basta. Pero para eso, compañeros, tenemos que trabajar, ¿sí? Tenemos que organizarnos y unirnos. Eso es algo muy importante. Y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. En el estado de Michoacán tenemos problemas muy graves, porque lógicamente toda la problemática nacional se refleja en el estado de Michoacán y en todos los estados. Pero nosotros somos de Michoacán y a nosotros nos interesa nuestro estado. Si yo voy a la senaduría, lógicamente es verdad que sería senadora por Michoacán, así como otros compañeros de Morena van a ser senadores por otros estados. Y entonces a mí me preocupa mi estado. ¿Y la problemática de mi estado cuál es? Pues la problemática de mi estado es, en primer lugar, de acuerdo al sondeo que hemos hecho entre los michoacanos, es la inseguridad. Ya hablamos de la inseguridad. ¿En qué redunda la inseguridad? Vivimos con miedo. Y ya no les digo a qué, porque a todo tenemos miedo, ¿sí? La pobreza. El 50% de michoacanos vivimos en estado de pobreza. ¿Por qué? Pues que vamos a hablar del desempleo, ¿sí? No hay empleo, ¿sí? Y los empleos que hay son empleos mal pagados y que no tienen ninguna garantía. Fíjense bien, el 50% de los michoacanos vivimos en pobreza, ¿sí? Y un porcentaje lógico en pobreza extrema. La salud, el problema de la salud.
es otra preocupación de los michoacanos. Todos esos aspectos que vivimos los michoacanos, tenemos que combatirlos, tenemos que enfrentarlos con el proyecto alternativo de nación de Andrés Manuel. Yo creo que todos ustedes han leído el proyecto alternativo de nación. El proyecto dice cómo se va a combatir cada aspecto, ¿sí?, que nos perjudica a los mexicanos. Y ahí está cómo se va a tratar la cuestión del campo, que aquí, por ejemplo, Los Reyes es una región de la agricultura, ¿sí? Aquí los aguacates, las zarzamoras, la caña de azúcar, ¿sí? Pero no se refleja esa riqueza que tiene el pueblo de Los Reyes, no se refleja en todos los michoacanos o en todos los habitantes de Los Reyes, ¿sí? Hay que revisar esa parte también para combatir la pobreza y para que esa riqueza que se genera en esta región, todos sean los beneficiados. Los mexicanos tenemos ya que poner un hasta aquí a esta situación tan humillante. Y yo vengo a darles un mensaje de unidad. Yo vengo a decirles que dejemos a un lado nuestros resentimientos y que dejemos a un lado nuestras ambiciones personales. Ahorita tenemos un problema muy grave, que es la situación de nuestro país, que tenemos que cambiar, y eso lo tenemos que poner por encima de todo lo demás. Acuérdense lo que el licenciado dice: no nos volvamos unos ambiciosos vulgares, ¿sí? Prioricemos lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La transformación de nuestro país. Y tenemos que luchar, los de Morena, para poder llegar a las cámaras, porque si no llegamos a las cámaras, posiblemente gane Andrés Manuel, y entonces no podremos ayudarle a transformar, porque sus iniciativas no contarán con la fuerza necesaria para pasarlas. Necesitamos que los compañeros que vayan a las cámaras de Morena vayan con el compromiso de trabajar en el tenor del proyecto alternativo de nación, de que tengamos altura de miras, de que veamos más allá, que pensemos que el pueblo nosotros no somos enemigos,